Reciban todos y todas un cordial y afectuoso saludo del suscrito abogado y docente universitario Dani Chamorro. En la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre un tema de la mayor importancia, como lo es la demanda de reconvención. Y para el efecto, en la sesión vamos a abordar los siguientes ítems. En primer lugar, un concepto de demanda de reconvención. En segundo lugar, los requisitos que debe reunir la misma. En tercer lugar, el trámite de la demanda de reconvención. Y en cuarto y último lugar, y como siempre lo hacemos en nuestras sesiones, unas conclusiones que recogen las ideas más importantes de la sesión. Entonces vamos a comenzar por el primer punto, que es el concepto de la demanda de reconvención, y en ese sentido vamos a decir que entendemos por demanda de reconvención la demanda que presenta el demandado dentro de un proceso judicial en contra del demandante dentro del mismo proceso que se le sigue en contra a este demandado. Es decir, que el demandado en un proceso judicial, es decir, la parte pasiva del proceso judicial, en virtud de la demanda de reconvención, pasa a ser, dentro del mismo proceso judicial, además de demandado y además de parte pasiva, pasa a ser demandante, en este caso, de su demandante en la demanda inicial, pasa a ser, por lo tanto, una parte o un sujeto activo dentro del proceso. Entonces, miren ustedes, allí tenemos ese concepto de demanda de reconvención como aquella demanda que presenta dentro de un proceso judicial quien es demandado en contra del demandante de ese proceso, digamos, inicial u originario. Vamos a poner un ejemplo para clarificar un poco ese concepto. Entonces, vamos a pensar en un accidente de tránsito que genera una responsabilidad civil extracontractual. En el accidente de tránsito están involucrados A y B. A presenta una demanda en contra de B, buscando que se declare a B responsable de ese accidente de tránsito por acción y que se lo condene a pagar unos perjuicios, tanto de carácter material como inmaterial, a favor de A, es decir, a favor del demandante. Esa es la demanda, ese es el proceso. Pero resulta que B, ¿no?, además de contestar la demanda, además de presentar excepciones previas si a bien lo tiene, además de llamar en garantía si hay lugar a ello, resulta que B, dentro de su teoría del caso, maneja que el responsable del accidente de tránsito fue A, es decir, el demandante. Y que además, producto del accidente de tránsito, ese señor B o señora B padeció también unos perjuicios materiales, digamos, un daño emergente, como puede ser la reparación de su vehículo, o alguna lesión física que le conllevó a ciertos gastos médicos y demás, quizá un lucro cesante porque sufrió una incapacidad que no le permitió trabajar y siendo de pronto independiente, son unos ingresos que dejó de percibir. Y además unos perjuicios inmateriales, ¿no? Un daño moral, un daño a la vida en relación. Pongamos que B sufre unas lesiones que realmente afectan, digamos, su moral y su calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, sufre daños en el rostro de carácter permanente, ¿no?, que indudablemente pues lo afectan, y llevará un tiempo asimilar y volver a continuar con su vida común y corriente. Bueno, entonces digamos que en ese ejemplo decimos, en donde A es demandante y B es demandado, B contesta la demanda, presenta excepciones previas si a bien lo tiene, llama en garantía si a bien lo tiene, pero además miren ustedes que de acuerdo a esa teoría del caso que maneja B, es dable para B demandar a A, porque resulta que en la teoría del caso de B es A, es decir, el demandante, quien en realidad fue
el responsable, el que ocasionó el accidente de tránsito, y por lo tanto es el llamado a responder por esos perjuicios materiales e inmateriales que se le causaron a B. Entonces, la herramienta que le brinda el ordenamiento jurídico a B es presentar en contra de A, es decir, el demandado en contra del demandante, porque los hechos y la teoría del caso del demandado dan lugar a ello. Este demandado puede presentar, es decir, B en contra de A, una demanda de reconvención, ¿no? Que es lo que coloquialmente se conoce como una contrademanda, ¿no? Entonces, B contrademanda a A, el demandado contrademanda al demandante. Y lo denominamos demanda de reconvención porque se tramita dentro del mismo proceso, de ese proceso que inició el demandante con su demanda originaria y en el que el demandado, a través de la demanda de reconvención, a su vez demanda al demandante, ¿no? Porque lógicamente es posible también que el demandado presente una demanda e inicie otro proceso. Entonces será una demanda común y corriente, pero le llamamos de reconvención porque se va a tramitar dentro del mismo proceso, dentro de la misma cuerda procesal, como llaman los doctrinantes, ¿no? Bueno, entonces allí tenemos el concepto de demanda de reconvención, ¿no? Es una contrademanda. En cuanto a los requisitos, es decir, qué situaciones, ítems debe cumplir la demanda de reconvención para que sea admitida y tramitada, ¿no?, por el despacho judicial como demanda de reconvención. Entonces, en primer lugar, la demanda de reconvención es una demanda como cualquier otra, es decir, que debe reunir los requisitos de la demanda que están establecidos en el artículo 82 del Código General del Proceso y tener los anexos también obligatorios de toda demanda que se encuentran contemplados en el artículo 84 del Código General del Proceso. En una sesión anterior, tenemos el video, trabajamos la demanda y esos requisitos formales del artículo 82. Fundamentalmente los vamos simplemente a nombrar. Tenemos el juez al que se dirige esa demanda, la identificación del demandante, del demandado y del apoderado judicial del demandante si se acude por medio de apoderado judicial, los hechos de la demanda, las pretensiones de la demanda, el derecho, ¿no?, es decir, esos fundamentos jurídicos, las pruebas, el juramento estimatorio, si la demanda contiene pretensiones materiales, la cuantía, que recordemos involucra tanto pretensiones materiales como inmateriales, y las notificaciones, ¿no? Esos son los requisitos de la demanda del artículo 82 que se encuentran explicados en detalle en una sesión anterior. Y esos anexos también obligatorios de la demanda, que los encontramos en el artículo 84 del Código General del Proceso, que hacen alusión al poder, cuando se actúa por medio de apoderado judicial, el certificado de existencia y representación, cuando el demandante o el demandado es una persona jurídica, la prueba de la calidad en la que el demandante dice comparecer al proceso, ejemplo, si el demandante acude como padre de un menor, aportar su registro civil de nacimiento, si acude en condición de estudiante, aportar la prueba de esa calidad, etc. Y todas aquellas pruebas que se encuentren en poder del demandante. Entonces, la demanda de reconvención, repetimos, debe reunir los mismos requisitos de cualquier demanda, esto es, los del artículo 82 del Código General del Proceso, y contener los anexos del artículo 84 de este estatuto procesal. Bueno, además, hay unas formalidades para que sea procedente la demanda de reconvención, es decir, para que el despacho pueda conocerla, y consiste en que el juez que conoce el proceso principal debe ser competente para conocer la demanda de reconvención, sin tener en cuenta dos factores, que son el factor objetivo en razón de la cuantía
y sin tener en cuenta el factor territorial. ¿Sí? Entonces, en demanda de reconvención, no importa que la demanda principal, por ejemplo, sea de mínima cuantía y la demanda de reconvención sea de mayor cuantía, de todas maneras la competencia se mantiene. No importa el factor territorial, ejemplo, que la demanda principal la está conociendo el juez del municipio A y la demanda de reconvención, de acuerdo a las reglas del factor territorial, debería conocerla el juez del municipio B, pero resulta que el demandado está presentando demanda de reconvención, por lo tanto, acepta que el trámite sea llevado a cabo o que el proceso sea conocido y resuelto por el juez del municipio A, es decir, el juez que está conociendo la demanda principal. Entonces, repetimos, para que la demanda de reconvención pueda tramitarla un despacho judicial, el juez debe ser competente, pero dejando de lado, no se tiene en cuenta el factor objetivo por razón de la cuantía ni el factor territorial, ¿sí? Por lo demás, el juez sí debe ser el competente, de acuerdo a los diferentes factores de competencia que se encuentran en el Código General del Proceso, debe ser competente para conocer la reconvención. El juez competente para conocer la demanda principal debe ser competente, salvo cuantía y territorio, para conocer la demanda de reconvención. Por un lado. Y por otro lado, la demanda principal y la demanda de reconvención no deben, digamos, tramitarse por un proceso especial. ¿Cuáles son los procesos especiales? Aquellos más bien que nos contempla el Código General del Proceso como procesos especiales, y que son 4, que tienen que ver con el proceso de expropiación, el proceso de deslinde y amojonamiento, el proceso divisorio y el proceso monitorio. En esos 4 procesos especiales no cabe la demanda de reconvención. En los demás procesos hay lugar a la demanda de reconvención. Entonces, recapitulamos. Demanda de reconvención, requisitos. En cuanto a la demanda como tal, como acto formal, los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso. En cuanto a la demanda de reconvención, para que sea conocida por el juez y tramitada, ese juez debe ser competente. El juez que es competente para conocer la demanda principal debe ser competente para conocer la demanda de reconvención, sin tener en cuenta la cuantía ni el factor territorial. 1. Y 2, tanto la demanda principal como la de reconvención no deben tramitarse, que no sean de aquellas que se tramitan a través de los procesos especiales contemplados en el Código General del Proceso, que son los procesos de expropiación, deslinde y amojonamiento, divisorio y monitoreo. Bueno, en cuanto al trámite de la demanda de reconvención, el demandado puede presentar la demanda de reconvención dentro del término de traslado de la demanda, ¿no? Recordemos que el demandante, agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación, requisito que tiene unas excepciones, también las estudiamos en una sesión anterior, está el video allí. El demandante presenta su demanda. Una vez la demanda es admitida, se debe proceder a la notificación de la demanda al demandado, y dependiendo del tipo de proceso, a ese demandado se le darán unos días hábiles para que ejerza su defensa. En esos días hábiles, dependiendo del tipo de proceso, puede ese demandado contestar la demanda, puede presentar excepciones previas, llamamiento en garantía, y en este caso también la demanda de reconvención. Entonces, la demanda de reconvención la va a presentar el demandado en contra del demandante en el proceso principal, en el término que tiene el demandado para ejercer su defensa, una vez ha sido notificado de la demanda. En ese término, que procesalmente se conoce como término de traslado de la demanda. En ese término, que es en días hábiles y que dependerá del tipo de proceso, el demandado puede presentar la demanda de reconvención. Esa demanda de reconvención, el demandado la radica obviamente en el despacho judicial que está conociendo la demanda principal. Posteriormente, y como ocurre con toda demanda, el juzgado va a estudiar si la admite, si la inadmite o si la rechaza, de acuerdo a las condiciones
que estudiamos en sesión anterior. Tenemos también el video cargado en nuestro canal sobre admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. Una vez el juez admite la demanda, notifica al demandante, pero en estados, simplemente en estados, porque el demandante ya está enterado del proceso, debe estar pendiente de los diferentes actuaciones que se van desarrollando dentro del proceso y por lo tanto la admisión de la demanda de reconvención se notificará en estados. Y posteriormente al demandante se le va a conceder un término para que ejerza su defensa. El mismo término que tuvo el demandado para contestar y ejercer la defensa respecto de la demanda principal. Es decir, si estamos dentro de un proceso declarativo verbal, por ejemplo, el término de traslado de la demanda para que el demandado ejerza la defensa son 20 días hábiles. Por lo tanto, si el demandado tuvo 20 días hábiles para ejercer su defensa, si ese demandado presenta demanda de reconvención en contra del demandante, el demandante, una vez es notificado de la admisión de la demanda de reconvención a través de estados, ese demandante que pasa a ser demandado dentro del trámite reconvencional, es decir, dentro de la demanda de reconvención, también tendrá 20 días hábiles para ejercer su defensa. ¿Cómo puede ejercer la defensa el demandante? A través de los mismos actos procesales que tuvo el demandado en la demanda principal, es decir, dependiendo del tipo de proceso, puede contestar la demanda de reconvención, puede presentar excepciones previas, puede llamar en garantía. ¿Sí? No podría presentar una nueva demanda de reconvención, salvo que, digamos, fueran varios los demandantes, ¿no?, dentro de la reconvención y existieran unos hechos nuevos que dieran lugar a ello, pero por lo general, digamos que el demandante, ahora demandado en la demanda de reconvención, podría contestar la demanda, presentar excepciones previas y llamar en garantía si hay lugar. Bueno, por último, en cuanto a este trámite de la demanda de reconvención, si el demandado en la demanda principal, además de la demanda de reconvención, presentó excepciones previas y el demandante, ahora demandado en la demanda de reconvención, también presenta excepciones previas, el juez resolverá ambas excepciones previas, ¿no?, del demandado principal y del demandado reconvencional, o sea, del trámite de reconvención, las decidirá de manera acumulada. Por lo demás, el proceso sigue su curso normal, se tramitan ambas demandas, la demanda principal y la demanda de reconvención, y al final se resuelven de fondo en la sentencia, ¿no? Entonces, miren ustedes, allí tenemos la demanda de reconvención. Bueno, por último, y como siempre lo hacemos en nuestras sesiones, vamos a terminar con unas conclusiones que recojan las ideas más importantes de esta sesión. En primer lugar, demanda de reconvención es la contrademanda que dentro del mismo proceso judicial presenta el demandado en contra del demandante. En segundo lugar, la demanda de reconvención es una demanda como cualquier otra que debe reunir los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso y contener los anexos obligatorios del artículo 84 del Código General del Proceso. En tercer lugar, para que el despacho judicial pueda conocer y tramitar la demanda de reconvención, el juez que conoce la demanda principal debe ser competente para conocer la demanda de reconvención, sin tener en cuenta, eso sí, los factores objetivo de cuantía y el factor territorial de competencia. En cuarto lugar, no cabe la demanda de reconvención en los procesos especiales, que en el Código General del Proceso son expropiación, deslinde y amojonamiento, divisorio y monitorio. En quinto lugar, la reconvención, una vez presentada por el demandado en contra del demandante, radicada en el despacho judicial,
que conoce la demanda principal es sometida a la admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. Se notifica la admisión de la demanda de reconvención del demandado en contra del demandante a través de estados. El demandante, ahora demandado en el trámite reconvencional, tiene el mismo término que tuvo el demandado para ejercer su defensa. Fundamentalmente, dependiendo del tipo del proceso, contestar demanda, presentar excepciones previas y llamar en garantía. Las excepciones previas del demandado en la demanda principal y del demandante ahora demandado en el proceso reconvencional se tramitan de manera conjunta. En adelante, el proceso, ambas demandas, demanda principal y demanda de reconvención, se tramitan de manera conjunta. Y por último, ambas demandas se deciden dentro de la misma sentencia. Bueno, entonces, allí tenemos la demanda de reconvención, que miren ustedes, es una herramienta muy importante con la que cuentan los demandados para ejercer sus derechos, en este caso, en contra de quienes obran como sus demandantes dentro de un proceso judicial. Como siempre, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.